Hola, les damos un cordial saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo y sean todos bienvenidos, hermanos y amigos en Cristo, a estos estudios bíblicos cristianos. Como ustedes saben, estamos estudiando los libros de los Salmos. Estamos en el libro número 1, que se conoce como Sefer Rishon. Estamos en el Salmo número 32, que se conoce con las letras Lamed Bet. Y el Salmo 32 contiene 11 versículos bíblicos que vamos a tratar de abordar en 6 grandes temáticas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez, soy su hermano en Cristo y me pongo a sus órdenes. Les pido por favor que me acompañen a orar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú extiendes siempre tu misericordia, porque tú eres el que nos perdona de todas nuestras iniquidades, Señor, porque tú eres el que siempre está limpiando nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos esa capacidad de poder ir a pedirte perdón en caso de que no podamos entender lo que estamos haciendo. Señor, queremos estar siempre en comunión contigo y tomar todas las cosas que tú nos has dado, Señor. Queremos estas bendiciones para poder resplandecer nuestro rostro en ti, para que tu misericordia esté siempre en nosotros, Señor. Te pido un corazón abierto, entendido, Señor, sabiduría, es decir, estar en temor a ti siempre, Señor, para mantenernos por debajo tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Te pido por cada una de las personas que están escuchando, para que tú pongas también en ellos el querer como el hacer. Que pongas en ellos el querer transmitir tu palabra a los demás, que pongas en ellos la sabiduría, que sean manantiales, Señor, que crezcan y que vayan y siembren también en terrenos fértiles para que los corazones vayan dando frutos, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que cada uno también dé respuesta a esta enseñanza que David nos trae, en donde podemos entender que más que el pecado es tu mano poderosa dándonos la remisión y la redención, Señor. Ayúdanos a entender que tú no te agradas del pecado, pero sí te agradas de que tengamos una vida en santidad, porque sin santidad nadie te va a poder ver, Señor. Ayúdanos, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús tú puedas guiar este estudio bíblico. Te lo pido de todo corazón, Señor, y te pido por cada uno de mis hermanos para que estén cada vez más cerca de ti. Amén, amén y amén. Como es costumbre, permítame iniciar con una pequeña introducción. El Salmo 32 ofrece enseñanzas que contrastan entre una vida con la provisión del perdón del pecado comparada con una vida sometida a la esclavitud del pecado. Por otro lado, contrasta el poder de la misericordia de Dios en el fiel creyente a diferencia del dolor del impío de no conocer a su Creador o estar en rebeldía de su Creador. Aunque los salmos se dicen que son solo las formas en que el hombre debe de buscar a Dios, en este salmo encontramos que Dios establece una instrucción muy importante. Dios es quien nos guiará en el camino y creo yo, más que una instrucción, se convierte también en una promesa si nosotros la conseguimos tener en nuestro corazón en fe. El Salmo 32 es el primero de un grupo de salmos semejantes en los cuales David explica que antes de alcanzar el perdón divino es necesario arrepentirse genuinamente y tener la confianza que Dios va a escuchar nuestro arrepentimiento, lo recibirá y recibirá nuestra petición para ser restaurados. Entre ellos encontramos también el Salmo número 51. Te pido por favor que me acompañes ahora entonces a ver los aspectos generales del Salmo. Aparecen ahí en tu pantalla. El Salmo 32, su autor es David. El año es 1034 a.C. El tipo de salmo es un masquil, es decir, una enseñanza, instrucción pedagógica, poema didáctico. Conforme a la tradición israelita, un masquil debe siempre ser presentado, explicado o enseñado por un orador sabio y temeroso de Dios a la gente más sencilla para que le explique el concepto o la importancia de poder presentar nuestros pecados ante Dios y poder también buscar la manera de no reincidir en ellos. El tema central que debemos de ser enseñados conforme a la temática de este salmo se puede resumir de una sencilla manera: conocer nuestra naturaleza caída y pecadora, pero también conocer la provisión del perdón de Dios que da a través de su gracia y su misericordia y que en estos momentos sabemos que también la alcanzamos a través de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame entonces a ver ahora la temática que vamos a abordar. Número 1. Una vida feliz sin sentencia del pecado. 2.
el resultado de la esclavitud del pecado. 3. La confesión del pecado trae restauración. 4. La oración, el medio para hallar la protección divina. 5. Una enseñanza divina. 6. La enseñanza final, alejarnos del pecado y alegrarnos en Dios. Como vamos a repetir, este salmo es un masquil, así que no olvides siempre poner atención en las enseñanzas que te quiere dar el Salmo a través de los diversos versículos. Te pido por favor entonces ahora que sin más pasemos al tema número 1, una vida feliz sin sentencia del pecado. En los siguientes versículos podemos destacar el pecado, pero debemos poner especial énfasis en la gracia del perdón que Dios da y el perdón de pecados que Dios otorga al transgresor. Así que acompáñame al Salmo número 32, versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Encontramos una de las grandes doctrinas del cristianismo en estos dos versículos, que se llama la remisión del pecado. Para poder acceder a todas las bendiciones y privilegios que Dios otorga al creyente, debe estar siempre libre del pecado para alcanzar la paz y la felicidad. Por eso usa la palabra bienaventurado, que en hebreo se conoce como asred. Bienaventurado, feliz, contento, gozoso, especialmente de poder cumplir con sus leyes. Destaquemos los aspectos más relevantes que podemos encontrar o entender en estos dos primeros versículos bíblicos. El primer aspecto por destacar es que el pecado es descrito con tres diferentes formas en estos dos versículos. 1. Transgresión. 2. Pecado. 3. Iniquidad. Te los voy a poner los conceptos para que los puedas tú ver también en la pantalla. Transgresión es de la palabra hebrea peshat, que significa rebelión, revuelta, desafío de la autoridad, delito y culpa. En este tipo de pecado se comete intencionalmente, se tiene un espíritu de rebeldía y se está en contra de la autoridad de Dios. Es decir, esto es un pecado totalmente intencional. Vamos a la siguiente palabra, pecado, de la palabra hebrea hata'aj, que significa falla, ofensa, pecado, culpa, sacrificio por el pecado. Puede decirse que el pecado se comete en este caso por haber fallado u ofendido a la divinidad o al prójimo. Este tipo de pecado no es intencional y se comete por una falta de atención, por ignorancia o por un error involuntario. Sin embargo, pues se le cataloga también como pecado porque hay ofensa. El siguiente es iniquidad, de la palabra hebrea avón, que significa perversidad, mal, inequidad, falta, maldad, malo y delito. Este también es considerado un pecado intencional, pero se hace por debilidad espiritual, cuando se sucumbe ante el deseo y no por rebeldía. Podría sintetizarse los versículos de la siguiente manera a través de estas palabras, dándonos cuenta de la cantidad de pecado que nos está sacando de Dios y de la cantidad de perdón que Dios nos da en su misericordia y en su gracia. Así que no solamente destacamos las fallas intencionales o no intencionales o las formas que agredimos también al prójimo, sino que lo que tenemos que destacar es el gozo de que Dios nos va a otorgar el perdón. Así que podemos decirlo de esta manera. Feliz y con gozo todo aquel que no se rebela contra la autoridad divina y cuyas fallas y ofensas han sido perdonadas, porque no será culpado o declarado malvado por parte de Dios. El segundo aspecto a destacar es que todos los hombres, israelitas y gentiles, tienen la bienaventuranza de no ser culpados de pecado. Veamos lo que dice el libro de los Romanos, capítulo 4, versículos 6 al 9.
Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquel cuyas inequidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. 9. Pregunta, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Pablo, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Esta provisión aplica a todo aquel que busca a Dios independientemente de su nacionalidad. Pablo nos está haciendo énfasis de que todo aquel que busque a Dios, que lo busque con sinceridad, con un corazón abierto y realmente con un arrepentimiento genuino, que en hebreo se conoce como teshuvah, regresar hacia atrás, regresar hacia el Creador no lo va a despreciar. El tercer aspecto que debemos de destacar es que el candidato es todo aquel que no se ha entregado al engaño. El candidato es todo aquel que no se ha entregado al engaño. Y podemos ver esto en Apocalipsis 14, versículos 4 y 5. Y dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. En palabras sencillas, esta aplicación es para todos aquellos que cuidaron sus bocas de no decir mentiras o utilizar su boca para causar mal. Ellos son considerados como creyentes que no se les encontró engaño en su boca y obviamente como todo deviene del corazón y todo lo que sale de la boca deviene del corazón, pueden probar con este fruto que realmente están limpios en su corazón. Por otro lado, el espíritu de engaño también indica que es una persona que está en continua evaluación o autoevolución para tratar de no rendirse al pecado y cuando lo comete, obviamente busca la remisión o la redención de Dios. Podemos entender que la intención a destacar es la motivación que tiene la persona creyente al haber sido perdonado de sus pecados. Dios no permite que la espina del pecado siga en la conciencia del creyente, sino que le da el perdón y la espada de su palabra para que pida perdón y se libere de la condenación y con la espada de su palabra pueda seguir los caminos que Dios ha trazado para él. En la actualidad tenemos la remisión de pecados a través del sacrificio perfecto de Jesucristo, quien derramó su sangre para el perdón de los pecados. Claro, esto también tiene una aplicación muy particular. Esto solo aplica a quienes se arrepienten verdaderamente y aceptan a Jesús como su Señor y Salvador y han nacido de nuevo. Podemos llegar entonces a la primera lección que nos ofrece este salmo. El pecador perdonado está de acuerdo con Dios procediendo al arrepentimiento. Está de acuerdo con Dios en alejarse del pecado. Está de acuerdo con Dios al tratar de vivir en fe. Está de acuerdo con Dios en recibir la complacencia de su salvación y vive feliz con la libertad que Cristo le ha otorgado. Vamos al tema número 2. Temática número 2, el resultado de la esclavitud del pecado. ¿Cuál es el resultado de la esclavitud del pecado? Salmo 32, versículos 3 al 4 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sus sequedades de verano. Selac. Y aquí vamos a empezar ya a contar la Selac. Número 1. Primera meditación. Y obviamente tenemos que buscar cuál es la instrucción central que nos está dando el Salmo. Estos dos versículos muestran la disputa interna que se sufre o que sufre cualquier humano que está en pecado, sea creyente o no. Sin embargo, es evidente que en estos versículos estamos hablando de un creyente que había quebrantado o se había alejado de su comunión con Dios. Cuando pasa esto, nos explica el libro de Lamentaciones cuál es el resultado. Veamos qué resultado nos da el libro de Lamentaciones. Vamos a Lamentaciones 3, versículos 4 al 6. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrando mis huesos.
Voy a volverlo a repetir. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrando mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. La palabra de Dios es categórica en relación con que todo aquel que se encuentre o que esté en pecado queda estancado y perdiendo su fortaleza espiritual. Leámoslos también esto en Proverbios 28, versículo 13. Y dice así la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa se aparta y alcanzará misericordia. Permítame explicarle más en relación a este punto. La frase, mientras callé se consumieron mis huesos, puede explicarse de la siguiente manera. El guardar silencio del pecado trae frustración y tormento. Obviamente, las expresiones y las emociones causan enfermedades físicas. De la emoción podemos proceder a la lesión. El pensamiento central de una persona que ha transgredido voluntaria o involuntariamente las instrucciones de Dios siempre tiene en su corazón el castigo que le espera ante el juicio de Dios. Es decir, en otras palabras, siempre una persona que está sentenciada a un juicio estará esperando de una manera muy tensa y con mucha ansiedad el día que llegará el juicio, porque escuchará la sentencia final. Por otro lado, la frase mientras callé se consumieron mis huesos tiene una explicación más. Para algunos es metafórica y realmente se refiere a que el alma de David no estaba tranquila al no haber confesado su pecado. Otros sostienen que David realmente padeció de una enfermedad muy dolorosa de los huesos. De cualquier manera, ambas posiciones o posturas coinciden que David no confesaba su pecado que había cometido en el adulterio con Betsabé y al haber planeado la muerte con Urías. Probablemente David intentó justificarse bajo la máxima: el tiempo todo lo cura, como muchos pensaban en la época de David. Sin embargo, David no estaba entendiendo que estaba luchando en contra de Dios al rehusarse a confesar su pecado y proceder al arrepentimiento. Nadie quiere encontrarse peleando en contra de Dios, pero cuando nos mantenemos en pecado, estamos rehusándonos a tener una comunión y una restauración, especialmente volver a tener una paz para con Dios. Esto, obviamente, para David vino a ser un desastre físico y todo fue ocasionado por la angustia de un espíritu sin alivio que él sentía y consecuentemente muchos dicen que esto trajo a que David desarrollara reales enfermedades. Algunos piensan que al pasar de los años o de algunos años, David tuvo que reflexionar sobre su pecado cuando fue exhortado por el profeta Natán y aceptó su falta. Podemos ver esto en 2 de Samuel 12, versículos 13 al 15, y dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Todos conocemos el resultado. Aunque David hizo ayunos, se tiró al suelo y estuvo pidiéndole a Dios, Dios cumplió su palabra y el hijo de David falleció. Podemos entender entonces que muchos callan su pecado, desviando su atención a otras actividades o en ocasiones sin descargar su conciencia a través de la confesión y el arrepentimiento genuino, que este sería el único medio establecido por Dios para hallar un descanso espiritual y tener una conciencia llena de paz. Vamos al tema número 3. La confesión de pecados trae restauración. La confesión de pecados trae restauración. Y vamos a ver el Salmo 32, versículo número 5. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y vuelve otra vez a aparecer la palabra Shelah.
Si hacemos una comparación rápida, el pecador inconverso necesita de creer para ser salvo, mientras que el creyente pecador debe de confesar sus pecados, arrepentirse y tener fe de que sus faltas van a ser perdonadas por la misericordia de Dios. El que más sabe, más se le demanda. Dios responderá clara y rápidamente cuando el fiel está mostrando un genuino arrepentimiento y restaurará la paz de él con el alma de la persona. Vamos a Juan, primera de Juan 1, versículos 9 al 10. Si confesaras nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Al final, David llama pecado por su propio nombre, su nombre real. Y ustedes se cuenta de las palabras que utilizó en estos versículos que estamos estudiando. Mi pecado, mi inequidad, mis transgresiones. Esto conecta inmediatamente con los dos primeros versículos del Salmo. Así que la siguiente parte es tener la certeza de la restauración. Con ello, el gozo de estar en paz con Dios al restaurarse las relaciones que habían estado rotas. Queremos tener una relación unitaria y real con Dios. Vamos ahora al tema número 4. La oración, el medio para hallar la protección divina. Leamos los versículos 6 y 7. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me resguardas de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y otra vez aparece la palabra Shelah, 3 veces, que tenemos que meditar para aprender y tener una instrucción para nuestra alma y nuestro corazón. La actitud hacia la oración es algo que viene con el nuevo nacimiento. Toda persona considerada justa tiene la necesidad de proceder a orar. Los creyentes fieles saben del beneficio de tener un tiempo de oración y de comunión constante con Dios, quien será su pronto auxilio. Isaías nos declara lo siguiente. Acompáñame a Isaías 55, versículos 6 y 7, y dice: Busca a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá el misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Permítame darle una ilustración que nos puede ayudar con esto para poder entender esa frase: busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Un doctor hace un viaje largo para atender a los pacientes que no tienen muchos recursos. El doctor estará en la ciudad. Solo necesitas hacer una cita para hablar con él y te dará la medicina que necesitas. Y lo más importante es que no tendrás que pagar nada. De la misma manera, David nos muestra que Dios está aquí y no es necesario hacer un largo viaje. Solo debemos de aprovechar la oportunidad a través de nuestra fe para encontrarlo y tener el oportuno socorro si llevamos un corazón contrito y humillado a Él. Lo más importante, no necesitamos dinero, lo único que necesitamos es el arrepentimiento genuino mostrándoselo a Él. Al establecer David a Dios como su refugio, entendemos que David le está diciendo a Dios: tú eres quien me protege en los tiempos de angustia o ante cualquier ataque del enemigo. Cuando Dios nos ha perdonado los pecados, pronto volveremos a estar en deuda como antes si Él nos deja de su mano. Por consiguiente, cuando hayamos recibido el consuelo del perdón, hemos de volar hasta el trono de la gracia de Dios para ser preservados y no volver a caer, y decirle: Señor, en tus manos ponemos nuestro corazón para que lo cuides, porque nosotros somos débiles y podemos caer fácilmente en tentación. No solo me guardarás, dice ahora David, sino que con cánticos de liberación me rodearás. Cantando te alabaré por la admiración, la liberación que me has proporcionado a mí del pecado. Hermosas palabras de David. Tema 5,
una enseñanza divina. Salmos 32, versículos 8 y 9 y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados como cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hay una cuestión acerca de si los versículos 8 y 9 son palabras de Dios o de David. Si las interpretamos como lenguaje de David, entonces tenemos que recordar lo que dijo Jane Addams. La respuesta natural al perdón es ayudar a otros, compartiendo su experiencia y específicamente aconsejando a otros que tienen problemas de no ir al pecado. Sin embargo, los versículos son muy claros en que es una respuesta literal de Dios quien le ofrece una instrucción y supervisión para el camino que queda por delante y consejo personal para todas las decisiones que tendrá David en su vida. Podemos entender que una vez restablecida la relación, todo creyente tiene el privilegio de ser instruido y guiado por Dios. Este es un gran incentivo, el saber que Dios será quien nos advierta de todos los peligros y nos guíe por todas las verdades, por todos los caminos, por todas las veredas y especialmente darle gracias a Dios que ya nos ha dejado su palabra a través de la Biblia. Por otro lado, podemos también ver en estos versículos y encontrar una advertencia que no puede ser pasada por alto. No podemos reaccionar con un instinto parecido al de los animales inquietos y obstinados, o quizás todavía peor, sin ningún entendimiento o manifestándonos como tercos. Acompáñame a Isaías 1, versículos 2 y 3, y dice, oíd cielos y escuchar tu tierra, porque habla Jehová. Creé hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El creyente, entonces, debe de ser tan sensible a la dirección del Señor que no necesite las disciplinas más fuertes de la vida para ponerse bajo la dirección de Dios. Acompáñame a la enseñanza número 6, la enseñanza final, alegrarnos en Dios. Salmos 32, versículos 10 y 11. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. En lo que David se refiere, el justo tiene todas las ventajas sobre el malo. No hay comparación. Muchos dolores son los que heredarán los malos, pero el creyente humilde estará rodeado de la misericordia y la bondad del Señor. Así que es lógico y correcto que los justos se alegren en Dios, se gocen y canten con júbilo. La última enseñanza es entonces que la bondad de Dios rodea al que cree en Dios. El camino de los malos llevará a la destrucción y dolor, mientras que el camino de los justos llevará a la sabiduría de Dios y a la alegría de la paz. Permítame citarle Deuteronomio 12, versículo 12, con este respecto. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con nosotros. Y vamos otra vez a señalar, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios. ¿Quién? Todos los creyentes. El que confía en Dios será guiado, y el que pide perdón de sus pecados arrepintiéndose de ellos, tiene que llenarse de gozo porque Dios le guiará su corazón hacia el camino recto. Existe una final instrucción: alegrarnos en Jehová y gozarnos los justos independientemente de la situación que estemos pasando. Esta exhortación de alegrarse por la bondad de Dios, porque todo será para bien por estar rodeado de la misericordia de Dios. Debemos de cantar con júbilo en todos los caminos de Dios,
porque Dios es quien nos está llevando y no estamos yendo en camino de ciegos ni de tuertos, sino estamos yendo en el camino de la luz admirable que es en Cristo Jesús. Así que todas las cosas que sucedan estarán para nosotros. Una vez que somos redimidos de nuestros pecados, que hemos puesto nuestro espíritu en Dios, que le decimos que en su mano están nuestros tiempos, que le pedimos que restablezca nuestro rostro para que nos siga en su misericordia, ahora le decimos, Señor, rodéanos con tus caminos y con tu bondad, y no importa las cosas que sucedan, sabemos que todo lo que viene será para bien. Permítame terminar este salmo hermoso con la siguiente ilustración. Un sabio temeroso de Dios recibió una herida en su pie. Un hombre malvado le dijo, me da lástima tu situación porque tu Dios no te está respondiendo. El temeroso le contestó, Dios ya ha puesto su mano en mí y le doy gracias por cuanto la herida me hizo fue en el pie y no en el ojo. Así que canto a Dios por su misericordia hacia mí. Así que todos nosotros debemos de cantar a Dios por su misericordia hacia nosotros. Te pido por favor que me acompañes a las preguntas. ¿Cuál es el daño que puede producir un pecado oculto a un no creyente en comparación con un creyente? ¿Cuáles piensa usted que serían los efectos de un pecado no confesado? De manera personal, ¿usted tiene una falta que no ha sido confesada a Dios? ¿Cuáles son los caminos que debe de tomar para no ser como un mulo o como un caballo? 5. ¿David realmente tenía una enfermedad por el pecado? 6. ¿Cuál es la comparación que hace el Salmo en relación con el impío y el justo? 7. ¿Realmente existe la remisión de pecados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? Te agradecemos que hayas estado con nosotros escuchando. Sabemos que tienes muchas cosas que hacer y que has puesto de tu tiempo. Esperamos que hayas aprendido algo y si fue de edificación también puedes compartirlo con tus hermanos o con tus seres queridos para que también ellos puedan tener este tesoro que nos está dando de enseñanza, este masquil que simplemente es que nosotros tenemos la bondad de Dios, que Dios quiere estar siempre mostrándonos sus misericordias, que Dios quiere darnos su remisión a través de su Hijo. Lo único que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados para poder adquirir todas las obras y las cosas que están en el cielo. Gracias, te pido en oración que Dios te lleve, te cuide durante esta semana, a ti y a tu familia, y que tengan muchas bendiciones.